Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Es un interrogante que desarrollaremos comenzando con la lectura de Juan capítulo 14, el versículo 6, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le hace saber a sus discípulos que regresa al Padre, pero que no los dejaría solos. Les da la promesa del Espíritu Santo, que vendría a ellos como el defensor, que vendría a ellos como el consolador. Y les dice más: el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién iremos? Para dar inicio, comenzaré hablando de algunas verdades, porque podríamos decir o deducir que la verdad tiene tres características y tiene que ver con la verdad consistente, que es Cristo, la verdad universal, que es Cristo, y la verdad que está arraigada en las acciones, en las evidencias, que es Cristo. Cuando estamos hablando de ello, seguimos enfocándonos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, cuando nos presenta a Jesús andando sobre el agua y al principal protagonista, donde actuó de una manera muy arriesgada, confiable y decidido, como Pedro. Pedro sabía que si las multitudes que seguían a Jesús eran realmente sus discípulos, rechazarían otras religiones y otras autoridades. Decirle sí a Cristo era decirle no a los fariseos. Decirle sí a Cristo era decirle no a las religiones esotéricas que penetraban el Medio Oriente. La enseñanza de Cristo era tan singular, tan diferente, que no podía ser combinada con las enseñanzas de otros. Y aquí es donde quiero presentarles como la idea principal de cada religión del mundo, que no pueden ser igualmente correctas. Por ejemplo, los hindúes, ellos creen que la salvación para ellos significa perder la identidad personal, así como una gota de agua se pierde en el océano. O sea, totalmente desorientados como animales, según los hindúes. Buda comenzó una nueva religión porque estaba insatisfecho con el hinduismo y enseñó que la salvación era un camino tortuoso que dependía solamente del mérito y sufrimiento humano. Técnicamente hablando, los budistas ni siquiera creen en la existencia de Dios, mientras que los hindúes tienen 330 millones de dioses diferentes. Mahoma enseñó que la salvación venía mediante la obediencia a sus enseñanzas. Sus seguidores debían hacer lo que él decía, no lo que él hacía, puesto que su comportamiento era opuesto a sus propias enseñanzas. El Islam involucra un sistema complicado de obras que es bastante diferente a las otras religiones mencionadas. La presunción o en este caso, la presuposición, digámoslo así, es adelantarme a una posición de que las religiones del mundo son en esencia las mismas y solo superficialmente diferentes. Está en la actualidad ampliamente difundida en Norteamérica este concepto. Sin embargo, lo opuesto es cierto. Las religiones del mundo son superficialmente lo mismo, pero fundamentalmente son diferentes. Aquí veremos que el cristianismo es toda una categoría por sí mismo.
sin ningún terreno en común con otras enseñanzas. Las diferencias son radicales, completas e insuperables. La del cristianismo. La verdad es siempre consistente consigo misma. Si algo es cierto, lo opuesto no puede serlo también. No es posible combinar las enseñanzas básicas de las religiones del mundo sin aceptar contradicciones automáticas. Ni tampoco existe una cohesión básica de la así llamada verdad que unifique las religiones del mundo. Cuando los discípulos escogieron seguir a Jesús, le dieron sus espaldas a todos los rivales. Si Cristo tenía la razón solo en parte, no era digno de ellos, no era digno de que ellos le fueran leales. O si los discípulos estaban comprometidos con él y al mismo tiempo con otro profeta, estaban reduciendo a Cristo al nivel de un hombre falible. O aceptaban todo lo que Cristo era y proclamaba ser, o lo rechazaban. Contrario a los hombres falibles, Cristo no podía darse el lujo de equivocarse ni siquiera una sola vez. Si Cristo era el Hijo del Dios viviente, como Pedro afirmó, Él estaba solo en una categoría superior, perfecto, santo y totalmente confiable. No hay ningún otro sitio a donde ir. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cuando estamos hablando de la verdad universal que es Cristo, podríamos decir en este caso, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según Juan 6, versículos 68 y 69. Pedro sabía que la verdad estaba arraigada en la naturaleza de Dios y no sujeta a la opinión personal. Si Cristo ciertamente es el Hijo del Dios viviente y tiene las palabras de vida eterna, sus enseñanzas son aplicables a todas las culturas del mundo. En una locura suponer que se puede decir que una religión particular es verdadera para mí. Eso es una locura, pero tal vez no sea para ti. O que hay una religión que es adecuada para una cultura, pero inapropiada para otra. Varias combinaciones de helados pueden ser de igual valor, pero la verdad eterna es preciosa e inmutable. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, estaba excluyendo todas las demás avenidas de aproximación a Dios. La verdad que Cristo vino a proclamar es universal y aplicable en todas las naciones. Sí, la verdad bíblica es diferente de la matemática, pero como hemos visto, es muy consistente e igualmente universal. La verdad nunca puede estar basada en el voto de la mayoría. Claro que no. La verdad puede ser rechazada por los hombres y aún permanece inmutable, no cambia. Las multitudes se estaban alejando de Cristo y su popularidad estaba declinando fuertemente. Pedro hizo la promesa de lealtad en un momento en el cual en este caso la marea, comenzaba a cambiar en contra de Jesús. Aunque las opiniones de las multitudes cambien, la verdad no puede cambiar. Cuando decimos que la verdad está arraigada o aferrada en la evidencia, la pregunta es, ¿cómo sabemos que la afirmación particular de Jesús era verdadera? Pedro añadió, y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69. Dios, aquí podríamos decir que la evidencia aquí es bastante singular y muy aparte del trabajo especial de Dios. La evidencia de la autoridad de Cristo, tomada por sí sola, es abrumadora.
Aquellos que creen en Cristo tienen excelentes razones históricas y lógicas por las cuales creer. Es cierto, y aceptamos a Cristo por fe, pero esa fe está apoyada por muchas evidencias, por muchas muestras, por muchas razones, por muchas acciones. ¿Por qué Cristo? Porque es único aparte de todos los demás. Cristo es único y aparte de todos los demás, primero por lo que Él hizo. Sus milagros fueron observados y no el producto de la magia o los trucos. La transformación del agua en vino fue un milagro visible y reconocido por quienes asistieron a la fiesta. Cuando Él sanó al hijo del noble, este descubrió que el momento de la recuperación coincidía con el instante en que el Señor había dado palabra de sanidad. Cuando Cristo tomó 5 panes y 2 peces y dio de comer a una multitud, todos supieron que aquello no había sido un truco de prestidigina. A ver, aquí hay una palabra muy particular que estoy aprendiendo, es de decir que ese truco no era un truco de prestidigitación, no. El, en este caso, Cristo moriría y resucitaría proveyendo así una evidencia muy superior, que Él era más que el hijo de un carpintero. La evidencia histórica de la resurrección de Cristo es tan poderosa que muchos escépticos han tenido que admitir que los relatos del Nuevo Testamento son confiables. Segundo, porque Cristo es único y exclusivo. Cristo es único por lo que Él enseñó. La salvación, enseñó Jesús, que es gratuita para quienes creen en Él. Nadie más podría ofrecer un sacrificio sin pecado y derramar su sangre, que es de valor infinito, para aquellos que creen lo que dice Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación tiene que ser un regalo, puesto que toda la bondad humana queda corta ante las normas santas de Dios. Nada que hagamos puede hacernos dignos de la gracia o acumular méritos mediante los cuales podamos ser salvos. Aunque la salvación proviniera en un 95% de Dios y un 5% del esfuerzo humano, nunca podríamos estar seguros de lograr nuestra parte. Si al morir hemos de disfrutar la entrada al cielo, debemos recibir un regalo inmerecido que depende totalmente de la iniciativa y la gracia de Dios. No fueron las ideas de Cristo las que nos salvaron, sino el acto de su muerte. Cristo también es único debido a quien afirma ser. Piensa acerca de sus sorprendentes afirmaciones, medita al respecto. Es la invitación. Ahora bien, hablando en cuanto a lo que algunos hombres dijeron, que nada se iguala a lo que Cristo dijo. Por ejemplo, Hitler lanzó asombrosas afirmaciones referentes al papel de Alemania en el planeta Tierra, creyendo que estaba promoviendo un Reich, o sea, un gobierno. Pero a pesar de esas exageradas afirmaciones, nunca pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, según Juan 14:6. Solamente esta expresión es dada para el único Señor y Salvador, que es Jesucristo. Buda enseñó la iluminación y sin embargo murió buscando más luz. Nunca dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, según Juan 8:12. Esto lo expresó solamente Cristo. Los gurús de la nueva era
nos aseguran la veracidad de la doctrina de la reencarnación, diciendo que seremos reciclados hasta que seremos reciclados hasta que lleguemos a ser correctos. Pero no tienen el valor de decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, según Juan 11, versículo 25 y 26. Esto solamente lo dijo Cristo. Mahoma afirmó que él y sus tribus eran descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, pero no pudo decir, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, según Juan 8:58. Solo lo dijo Cristo. Freud creía que la psicoterapia sanaría los dolores emocionales y espirituales de la gente, pero a pesar de eso no pudo decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Solamente está en Juan 14:27. Solamente lo pudo expresar Cristo, el único y verdadero Salvador. Ahora bien, la confianza debe ser aceptada o rechazada. En cuanto a esto, todos debemos ir a algún lugar, ¿verdad? Pero separados de Dios por causa de nuestro pecado y confrontados por la posibilidad de vivir eternamente, necesitamos ayuda. ¿A dónde acudimos en nuestra soledad y dolor? ¿A dónde vamos con las preguntas no resueltas? ¿A quién iremos cuando nuestros propios recursos nos conduzcan a la desesperación? ¿A la educación? ¿Al dinero? ¿A la ciencia? Claro que no. ¿A quién iremos? Es la pregunta. ¿A quién iremos cuando una por una las luces, cuando una por una las luces en las cuales hemos confiado se vayan apagando en el cielo y ni el sol ni las estrellas brillen por muchos días y no una pequeña tempestad exista sobre el alma afligida, la cual oye que las olas se rompen sobre una costa desconocida? ¿A quién iremos durante la soledad de la vejez, los dolores de una enfermedad mortal, la hora de la muerte y aquel día cuando nos pidan cuenta en medio del esplendor de una santidad a la cual los ángeles no se pueden enfrentar y una pureza ante la cual los cielos no son limpios? ¿A quién iremos? Los escépticos se burlarán de nosotros los creyentes. Los ritualistas ofrecerán un acto significativo, pero vacío. El filósofo nos presentará las presunciones de los hombres falibles y el moralista nos dará la guía que él mismo no es capaz de seguir. Solo Cristo pudo afirmar, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, según Mateo 11:27. ¿Quién tiene más comprensión de la naturaleza de Dios que Cristo? ¿Quién ha afirmado cosas tan asombrosas y luego realizado los milagros para confirmar sus palabras? Solo Cristo. ¿Qué hombre sobre el planeta Tierra alguna vez ha hablado como Cristo? Nadie. ¿La muerte de quién puede hacer remisión de pecados? ¿Ve? En alguna parte leí, para el panadero, Cristo es el pan de vida. Para el banquero, Cristo es el tesoro escondido. Para el florista, Cristo es el lirio de los valles. Para el astrónomo, Él es la estrella brillante de la mañana. Para el terapista, Cristo es el maravilloso consejero. Para el constructor, Cristo es la piedra angular. Para el filósofo, Cristo es la sabiduría de Dios. Para el científico, Cristo es el creador. Para el pecador, Cristo es el Cordero de Dios. Para el político, Cristo es el Rey de Reyes. Y para mí como docente, como educadora, Cristo es el Maestro por excelencia. ¿A quién iremos?
No hay otras opciones, amigos, hermanos y ministros. En San Juan 6:69 dice, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había un discípulo que no estaba de acuerdo con Pedro y se fue a otro lugar, rehusando ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Judas, decidió que se miraría a sí mismo y escogió tomar las decisiones basado en lo que parecía ser sus necesidades inmediatas y egoístas. Aunque él escuchó la convocatoria respuesta de Pedro, simplemente endureció otra vez su corazón. Y entonces Cristo respondió, en este caso, a la confesión de Pedro con estas atemorizantes palabras. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, según Juan 6:70. Antes de rechazar lo que había escuchado, Judas debió asegurarse de que podía encontrar a alguien más para reemplazar a Cristo. Por supuesto, no existe nadie más. Por lo tanto, Judas se perdió eternamente. No conocemos todos los motivos por los cuales Cristo escogió a Judas, pero sin duda Cristo deseaba demostrar que aun aquellos que aparentemente sirven con el más alto grado de honor pueden tener un corazón apóstata. He aquí un hombre cuya apostasía estaba escondida, pero con el tiempo sería revelada. Judas se perdió para siempre. ¿Por qué? Porque rehusó aceptar a Cristo como su Salvador personal. Es que si uno no viene al Hijo de Dios, no hay ningún otro a quien ir. Pero sabía que todos debemos ir a alguna parte. No somos capaces de quitar nuestro propio pecado ni de llegar por nuestros mismos, por nuestros medios a Dios. Así que vayamos con prontitud a Cristo. No hay más a dónde ir. Solo Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tan grande es su amor para con nosotros que no rehusó entregar su vida a cambio de nuestra salvación, sino que nos dejó un consolador donde dice, no los dejaré solos, les enviaré un consolador que estará con ustedes todos los días, les enseñará, estará siempre para orientarles, para recordarles, para animarles, para exhortarles, para fortalecerles. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.